Bien, estimados estudiantes, un cordial muy buenos días a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la sesión que corresponde al día de hoy. Estamos martes 22 de junio del año 2021. Estamos en nuestro segundo día de trabajo en la experiencia aprendizaje número 4, siempre indicándoles de que se encuentren gozando bien de salud, a la vez cumpliendo con las diversas actividades indicadas y cumpliendo también nuestras normas de convivencia. Me preocupa mucho de que pocos estudiantes están ingresando a la actividad de interacción, pero sin embargo, espero de que ustedes, la gran mayoría, pueden estar siguiendo a través de plataforma del área de matemática y también por intermedio de plataforma del Ministerio de Educación Aprendo en Casa. Entonces, son dos plataformas que a ustedes de una u otra forma les puede ayudar mejor si por diversos motivos ustedes no pueden ingresar en este espacio de trabajo, de interacción, utilizando esta plataforma de videoconferencia. Entonces, a continuación, voy a, una vez más, activar nuestra tablet para justamente poder estar llamando a la lista a cada uno de ustedes. Atención a la lista, por favor. Abigail Judith Arias Girón. ¿No se encuentra? Jefferson Rodrigo Carvajal Andrade. Jefferson tampoco no está. Jefferson Yemer Carvajal Osorio. Jefferson Yemer Carvajal Osorio no está presente. Daneri Estela Chávez Estrella. Muy bien. Josué Jefferson Klusman Salazar. Presente, profesor. Muy bien. Gianfranco César Dávila Chigne. Presente, profesor. Muy bien, Gianfranco. Natalie Alfonsina Dueñas Bosa. Natalie Alfonsina Dueñas Bosa. ¿Dónde está? Scarlett España Carlos. Presente, profesor. Muy bien, Scarlett. Lady Berenice Anie Guzmán Rafaelo. Lady Berenice Anie Guzmán Rafaelo. No está. Dominic Anderson Mamani Santiago. Dominic Anderson Mamani Santiago. ¿Dónde está? Milady Abigail Ríos y Alico. Milady Abigail Ríos y Alico. Kiara Aide Zulca Ramos. Presente, profesor. Muy bien. Yelsin Antauro Tello Guamán. Yelsin Antauro Tello Guamán. ¿Dónde está? María Ángeles Vilches Hurtado. Presente, profesor. Muy bien. Imer Clinton Camones Gavino. Presente, profesor. Muy bien. ¿Algún estudiante que ha ingresado recién? Rápidamente el repaso. Abigail Judith Arias Girón. Jefferson Rodrigo Carvajal Andrade. Jefferson Yemer Carvajal Osorio.
Natalie Alfonsina Dueñas Bosa, Lady Berenice Annie Guzmán Rafaelo, Dominic Anderson Mamani Santiago, Milady Abigail Ríos y Alico, Yelsin Antauro Tello Guamán. Bien, no están los estudiantes y pues vamos a continuar con nuestra actividad programada para el día de hoy. Entonces, mire, ve, no me están cumpliendo con las normas de convivencia, por favor. Cámaras abiertos les he dicho. A ver. A continuación, vamos a presentarles este caso, el desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje. Hoy es nuestro segundo día de trabajo de la experiencia y vamos a continuación dar las explicaciones necesarias del trabajo que vamos a cumplir. ¿Se observa la pantalla, estimados estudiantes? Sí, Sí, profesor. Muy bien. profesor. Hoy vamos a hablar precisamente con respecto a la presentación de la experiencia de aprendizaje número 4. Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Ayer habíamos hecho una exploración por intermedio de un video interactivo en la que ustedes muy posiblemente han identificado, pero sin embargo no he recibido el reporte del trabajo cumplido. Pregunto, ¿cuáles fueron las dificultades de muchos de ustedes? A ver, de manera rápida, ¿han tenido alguna dificultad? Profesor, yo sí lo subí. Sí, a excepción de algunos de Kiara, que siempre lo hacen, pero el resto igual, no lo están cumpliendo. Gianfranco. Profesor, yo también lo subí. Ya lo subió, ¿no? Muy bien. Lo subí ayer. Yo ayer ni bien terminando lo subí a matemáticas. Ya, eso está bueno. Solamente he visto al momento 6 estudiantes de todas las secciones, ¿no? A ver. Josué Cruzman Salazar, parece que no subió. Profesor, hoy día lo voy a subir. Por favor, no hay que hacer cosas que debemos hacer en su mismo momento y en el mismo tiempo, por favor, ¿ya? Entonces, de esa manera se van a recargar. Hoy van a subir otro trabajo. Ya. A ver, presentamos nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es el título de la experiencia de aprendizaje, Josué? No sabe leer, Josué. Gianfranco, ¿cuál es el título de nuestra experiencia de aprendizaje para estas 5 semanas? Título de nuestra experiencia de aprendizaje es Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Muy bien. ¿Qué vienen a ser para usted y para todos también los grupos sociales? Profesor, Adelante. son grupos que están conformados de un conjunto de personas que están en la sociedad, por ejemplo, de la clase baja, de la clase media y de la clase alta. Muy bien. Especialmente cuando vamos a hablar acerca de grupos sociales, por favor, pónganse en mente, en el Perú hay muchos grupos sociales que han formado parte de la población antes de la formación de la República, que a la fecha sigue sobreviviendo con sus propias culturas, con sus propios lenguajes, con sus propias tradiciones y con sus propios costumbres. Hablamos de los grupos originarios
o de los grupos indígenas, entre ellos los de la Amazonía. Están, por ejemplo, los shipibos. En el Perú, a la actualidad contamos con más de 50 comunidades indígenas u originarias que a lo largo de la historia han realizado muchos aportes y que muchos de ellos al momento se encuentran todavía con brechas, rezagados en cuanto al cumplimiento de sus derechos, de sus obligaciones como patria. Es así, por ejemplo, tanto en la sierra y la selva del Perú, dentro de la selva amazónica contamos aproximadamente con 54 comunidades de orígenes antes de la formación de la República del país, y como también más de 4 o 5 comunidades andinas, como los aymaras, los quechuas. Los nuestros dentro de la quebrada de Chaupihuaranga son la comunidad indígena o los quechuas que todavía al momento sobrevive con su propia realidad y costumbre en nuestras comunidades. De eso se trata la situación significativa. Reflexionemos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Más adelante vamos a compartir algunos datos estadísticos que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística e Informática con respecto a ello. Uno de los puntos muy importantes es la famosa consulta popular, de que muchas veces el Estado ha venido realizando intervenciones para desarrollar inversiones públicas como en tala de maderas, tala de árboles, el petróleo, la minería, cultivo de productos alternativos en las comunidades donde existen grupos originarios o indígenas. Muchas veces, sin solicitar permiso alguno, al costumbre y a la tradición que por muchos años han practicado. De ello viene la ley de la consulta popular. Ustedes deben recordarse, por lo menos googleando a través de red de internet, el famoso Baguazo, en donde ha tenido enfrentamiento los grupos originarios con las fuerzas del orden y con lamentables situaciones de pérdida de vidas humanas por defender su realidad, su costumbre y su tierra. Sabemos que el país, nuestro Perú, es multilingüe y pluricultural. Significa que tenemos varias lenguas, tenemos diferentes culturas, y eso debemos de entenderlo como una riqueza para que en los 200 años de independencia del Perú lo tengamos como una oportunidad de desarrollo. A continuación, vamos a apreciar la experiencia que vamos a desarrollar en esta actividad o en las actividades de la experiencia número 4. ¿Cómo vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 4? Atentos, por favor. Utilizan lapicero, cuaderno, los apuntes necesarios y, lo más importante, es que deben tener todo el aparato formativo de que para que ustedes aprenden a aprender.
Vamos con ese criterio del trabajo. Que ustedes aprenden a aprender. Porque quien les habla no puede entregar la información, el conocimiento de todo un bagaje, dado el que vivimos en estos últimos tiempos en la era del conocimiento y la información pasa. Aquel estudiante o profesional que no nos actualicemos en el tiempo previsto, prácticamente quedaremos con nuestros conocimientos tradicionales rezagados. Hoy se trata de que muchas veces tenemos que desaprender algunas teorías que ya no forman parte de la vida coyuntura. Descubrir, buscar nuevos conocimientos para interpretar nuestra realidad y ser hombres útiles de cambio dentro de nuestra sociedad. Con esa recomendación y con esa indicación, estimados estudiantes, vamos a realizar la presentación, en este caso, de mi experiencia de aprendizaje o de la experiencia de aprendizaje que ustedes van a desarrollar. Entonces vamos a ver este pequeño corto video a fin de que ustedes puedan más o menos verla e interpretar en qué consiste esta experiencia de aprendizaje. A ver, por favor. Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos a la nueva experiencia de aprendizaje para estudiantes de tercer y cuarto de secundaria. Veamos qué nuevos desafíos tenemos para este mes patrio. Este 28 de julio, nuestro país tiene una gran celebración. Cumpliremos 200 años de la fundación de nuestra República. En todos estos años hemos enfrentado muchos desafíos que nos han unido y hermanado a diferentes grupos sociales, entre ellos los pueblos originarios e indígenas de la costa, sierra y selva, que vienen aportando al desarrollo de nuestro país con sus saberes, costumbres y tradiciones. Sabemos que somos un país pluricultural y multilingüe, y que a través de los años hemos venido sumando acciones para reconocernos en esta diversidad y acceder a los derechos con igualdad de oportunidades en diferentes aspectos. Pero, ¿se habrá cumplido con todos los derechos? Si no fue así, ¿estaremos celebrando o conmemorando? ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades? Estas preguntas las vamos a responder durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. ¡Interesante! Entonces, ¿qué les parece si asumimos compromisos en familia para proponer acciones que contribuyan a una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe? Y para dejar constancia de los compromisos asumidos en la familia, vamos a escribirlo en un acta. Amigas y amigos, recordemos que primero es nuestra salud y estamos juntos en la lucha contra la COVID-19. Por ello, si salen de casa, usen una mascarilla y eviten las multitudes. Mantengan una distancia de 2 metros con las personas en espacios públicos. Lávense las manos con agua y jabón. Desinfecten los espacios y objetos en casa.
Bien, estimados estudiantes, he escuchado el corto video que, dicho sea de paso, este video se encuentra en plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué apreciación tiene Daneri con respecto a la presentación de este video? Me gustaría que más o menos ensayamos dar respuesta a alguna de estas preguntas. ¿Por qué se dice que somos un país pluricultural y multilingüe? Porque se podría decir que tenemos variedades de culturas que hasta la fecha tal vez no se puede conocer, pero existen. Muy bien, interesante participación. Josué Jefferson, Klusman Salazar, ¿qué nos dice? No dice nada. Gianfranco César Dávila Chigne. Profesor, para mí es porque tenemos muchos pueblos indígenas u originarios del país que tienen muchas lenguas, por eso se dice multilingüe, por ejemplo, el quechua, el aymara, el inglés y diferentes tipos de idiomas, profesor. El inglés no creo. Ese es cuando aprende, profesor. Pero no es originario el inglés, no es más bien importado. A ver, Scarly, ¿qué nos dice el Scarly ahora? Yo creo que se considera así porque tenemos diversas tradiciones y culturas. Además, podemos hablar diversos lenguajes, ya que en el país se habla como no sé cuántos lenguajes exactamente, pero son muchos, ya que tenemos una diversidad, como en la costa, sierra, selva, pero algunos de estos lenguajes se han ido extinguiendo por la falta de práctica. Interesante, muy bien. Kiara, ¿qué nos dice Kiara? Profesor, es porque en nuestro país, como dijo mi compañera, hay diversas culturas, como Paracas, Nazca y entre otras. Y también de lenguas que son tres, el español, el quechua y el quechua original. ¿Cree que el multilingüismo y el pluriculturalismo ha desarrollado aportes para buscar el desarrollo de nuestro país? ¿O cree, como muchos lo decían, es un atraso para el pueblo peruano? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor, porque ahora en las universidades están pidiendo que el idioma quechua también sea un hábito que hablemos. Muy bien, interesante. Seguramente ustedes en comunicación, en otras áreas van a tratar muy a profundo esto, pero es necesario comentarlo en este espacio del área de matemática como parte de la presentación de nuestra experiencia de aprendizaje. Para ustedes, ¿qué diferencia existe entre celebrar o conmemorar? Porque ahí en el video, no sé si este próximo 28 de julio vamos a celebrar o conmemorar los 200 años de vida republicana del país. ¿Qué nos dicen? ¿Celebramos o conmemoramos? ¿Y qué diferencia habría entre celebrar y conmemorar? María Ángeles. María Ángeles Vilches Hurtado. Profesor. A ver. ¿Qué diferencia existiría entre celebrar o conmemorar? Que celebrar es como una festividad, un día, y conmemorar es como realizar Como recordar, ¿verdad? recordar, sí. Y entonces no sé si vamos a recordar solamente las historias o tenemos que algo que celebrar. Mínimamente para celebrar el bicentenario tendríamos que haber hecho todo un análisis de nuestro pasado histórico, nuestro presente y nuestro futuro, como pueblos originarios y realmente qué logro se ha alcanzado, ¿no? Conmemorar significa solo recordar, decir de que tal vez a lo largo de la historia de una u otra forma nos hemos identificado como una nación, pero sin embargo no hay nada que celebrar porque seguimos siendo igual o peor, ¿no? Entonces más o menos eso sería una de las apreciaciones con respecto a ello, pero es necesario un poquito profundizar más.
Para muchos de ustedes, ¿qué son los grupos sociales y cuáles son sus derechos y oportunidades? ¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué son los grupos sociales, Imer, Clinton, Camones, Gavino? Son un conjunto de personas, profesor. Son un conjunto de personas que tienen su cierta peculiaridad, su particularidad en el uso de sus costumbres, en el uso de lengua especialmente, en el uso de su lenguaje. Hay shipibos, hay boras en el grupo amazónico, hay quechuas, hay grupos que se caracterizan por tener lengua aymara, quechua con sus diversas variantes, guaylas, huanca, chanca, ¿sí? Son grupos sociales, pero muchos de nuestros grupos sociales hemos sido marginados por mucho tiempo. Revisábamos la estadística entre los grupos humanos o las comunidades quechuas y la comunidad castellano hablante en el servicio del agua, por ejemplo, en el servicio de educación, han habido diferencias. Y por eso seguramente no hay nada que celebrar, sino solo conmemorar este próximo bicentenario. Estimados estudiantes, todos y todos asumiremos compromisos y lo haremos por medio de un acta. Entonces, como producto final, lo que vamos a encontrar en esta experiencia es un acta de compromiso. Y para ello seguramente vamos a caminar muchas actividades que como producto nos va a hacer aterrizar en redactar un acta de compromiso. Y ese acta de compromiso tiene que ser practicado por cada uno de nosotros como parte de nuestro aprendizaje, como parte de nuestra experiencia de día a día como adolescentes dentro de nuestra institución educativa Ernesto Díaz Cancel. ¿Se recuerdan a dónde aterrizamos en la experiencia anterior? ¿Dónde terminamos como producto final y como compromiso? En un podcast, profesor. En hacer un podcast. ¿Y qué hacemos en un podcast? Asumimos compromisos también, responsabilidades. ¿Para qué? Para conservar el medio ambiente, nuestra salud, para no contaminar el aire. Hicimos aportes desde el área de matemática, aprendiendo a interpretar los números decimales que se presentaban en el contexto de la vida, los números fraccionarios o racionales, interpretando qué significa el material particulado y todo eso, ¿no? Y seguramente eso va a quedar grabado, que va a formarse en una práctica social cotidiana de cada uno de ustedes. Ahora vamos a pensar en ese acta de compromiso. ¿Para qué? Para devolver los derechos, para reconocer sus aportes de los grupos sociales y para que a partir de ello, como el país pluricultural y multilingüe, buscamos el desarrollo integral de nuestros pueblos y de nuestro país a partir de este bicentenario. Estimados estudiantes, inmediatamente nos vamos a explorar el trabajo que se les ha indicado. Muy bien. Ayer nos hemos ubicado en este punto, ¿verdad? Hemos empezado a trabajar y todos han hecho la exploración con un video interactivo. ¿De qué? De nuestra experiencia de aprendizaje. Reflexionemos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. ¿Se está apreciando la pantalla de Aprendo en Casa? Profesor. Sí, ¿no? Ya. Entonces ahora les doy más o menos una pequeña explicación para que ustedes las puedan trabajar de manera muy acertada. Entonces vamos a apreciar aquí, estos son las diferentes actividades que nosotros tenemos que cumplir para, como final,
encontrar el acta o levantar el acta de compromiso. Para que ustedes puedan explorar por sí solos, no necesita la guía, no necesita el trabajo efectivo del docente, solo necesitan guía. Siempre pónganse en su mente, estimados estudiantes, de que siempre vamos a ir en este camino. Por ejemplo, ¿dónde queremos aterrizar? A ver, por favor, léenlo esa partecita que les he leído. A ver, ¿qué dice? Aprender a aprender. Correcto, ahí vayamos. Lo que yo quiero que cada uno de ustedes aprendan a aprender. ¿Ya? A veces parece ser una trabalengua, pero no la es. ¿Ya? Entonces, bajo esa indicación, entonces hoy vamos a trabajar esta presentación. Que dicho sea de paso, ustedes ya lo conocen, porque eso lo hemos desarrollado anteriormente. Ahora, como producto de la actividad, el día de mañana van a hacer una exposición de la otra parte, de esta. Aquí hay un video en la que les indico un video corto de que cómo van a planificar y por favor el día de mañana me las cumplen esta planificación. ¿Estamos de acuerdo? Mañana es la exposición o la siguiente clase. Mañana sí, pues mañana tenemos temprano con ustedes. Vamos a hacer la planificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta el momento, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, hoy vamos a trabajar esa partecita que lo he resaltado de color rojo. Ustedes los trabajan como parte de su experiencia esta y mañana empezamos a sustentar. Para ello pueden hacer múltiples diseños de planificación. No necesariamente utilizar el material que a continuación vamos a verlo. Una vez empezado su material de planificación, una vez ya van a empezar con la actividad número 1, de manera independiente. Actividad número 2. Ustedes trabajan de manera secuencial, aunque los profesores no lo están haciendo así. Actividad número 3. Esta actividad 3 es recurso para que usted pueda trabajar esta actividad. Este es tu recurso. Luego viene la actividad número 4. Así sucesivamente terminarán. ¿Cuántas actividades han revisado en esta experiencia? Son 14 actividades, profesor. Son 14 actividades. Y así ustedes pueden estar terminando la actividad número 14. Muy bien. Ahora les explico. No solo está ello, sino también tienen materiales adaptados. Mira, ve. Recurso 2. Este recurso, los 3 recursos están adaptados para que ustedes las puedan interpretar. Ahí recurso 1, son los 3, son los mismos recursos. Estos 3 son los mismos. Pero la diferencia, ¿dónde está? Muchos de ustedes no lo han visto. Estos recursos es para que ustedes las interpretan. Recurso 2. Está utilizando el lenguaje de seña y lenguaje simbólico. Los pueblos indígenas u originarios en el Perú del siglo XXI. Interesante para los estudiantes cuando tengan cierto nivel de problemas de aprendizaje. Inclusive para los estudiantes sordomudos. Aquí, por ejemplo, hay una lectura con códigos y señas para que usted pueda interpretar en qué consiste las sociedades indígenas
u originarias. Y aquí ustedes pueden leer este pequeño texto a fin de que ustedes puedan desarrollarse mucho mejor y comprender el tema. Y aquí hay una dirección para que ustedes puedan explorar más y poder interpretar esta realidad. ¿Qué más tienen? Tienen recursos en video y recursos en audio, que vienen a ser los mismos. Tenemos los recursos en video, como esta, por ejemplo. ¡Aprendo en casa! Experiencia 4. Utilizando Educación el lenguaje básica de señas regular. Y secundaria. Diseño Ciclo séptimo. de imágenes. Actividad 2. ¿Ya? Les dejo para que Recurso ustedes 2. puedan explorar ello. Y también tenemos en el lenguaje de audio. Entonces, estos son los recursos en los que ustedes pueden trabajar las 14 experiencias de aprendizaje. A continuación, vamos a ingresar de lleno al trabajo que nos hemos propuesto para el día de hoy. Hoy tenemos que terminar todo este trabajo y les suplico, por favor, los minutos que nos quedan, hay que hacerlo de manera rápida. Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales. Vamos a reflexionar sobre ¿qué? David. Sobre los derechos. Sobre los derechos, profesor. ¿Derecho de quiénes? Y aportes de los grupos De sociales. los grupos sociales. Derechos y aportes de los grupos sociales. ¿Los grupos sociales tienen derechos o no? Sí, profesor. Sí. Sí, tienen todos los derechos, como todas las personas. Tienen los mismos derechos que todos los peruanos. A ver, ¿qué aportes habrán generado los grupos sociales? ¿Por qué crees que el Perú es uno de los países con diversos y variados platos típicos y que realmente eso es una de las potencias que muchas veces ha exportado el país? ¿De dónde viene esa riqueza gastronómica que tiene, por ejemplo, el país? ¿Crees que puede ser aporte de los grupos sociales? ¿Qué nos dice Daneri? A ver. ¿Ustedes algún momento han tenido la oportunidad de saborear un rico tacacho con cecina? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Y quién aportó ese plato? ¿De Los dónde más de o la menos selva. es? Exacto, de la Desde la- selva. O si en algún momento el Perú o usted haya disfrutado de una suculenta, un plato de pachamanca, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene eso? De la sierra. De la sierra. Entonces, los grupos sociales no solo han aportado platos típicos, sino también costumbres. Seguramente, al viajar por el interior del Perú, a alguien le ha encantado, por ejemplo, bailar la diablada. ¿De dónde viene la diablada, por ejemplo? Del... De las comunidades andinas, ¿verdad? De Puno, ¿verdad? Sí. Y así podemos ver riquezas gastronómicas, podemos ver riquezas de costumbre, podemos ver la riqueza del lenguaje, el shipibo, el quechua, el aymara y tantas lenguas originarias que existen en nuestro país. Y eso realmente son los aportes de los grupos sociales. Pero sin embargo, existen brechas. ¿Dónde existen esas brechas?
existe brechas en sus derechos, en los derechos que muchas veces. Y quiero, para que ustedes puedan empezar a trabajar, quiero compartir un pequeñito. Yo creo que, mira, ¿ven? Ustedes si quieren ver, van a ver BDPI, significa Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. Y realmente es muy triste enterarnos de este base de datos. Vamos a recordar, por ejemplo, ustedes lo van a analizar, seguramente les va a encantar, desde el 2014. Vamos a ver, ¿aprecian la pantalla, por favor? Sí, profesor. A ver, ¿puede lecturar, hija? Solamente esta primera parte, servicio de agua, esta parte nada más. ¿Qué nos dice? ¿Vamos, Kiara? No, es que está un poco borroso. ¿Un poco más grande? ¿Se Sí, ve? profesor. ¿Ahí? Sí, ahí sí, profesor. Ya. De acuerdo a la ENAHO Ya, 2014. eso vas a leerlo. Encuesta Nacional de Hogares. Encuesta Nacional de Hogares 2014, el 21% de la población que habla quechua no contaba con el servicio de agua potable para ese año. De igual manera, el 28% de la población aymara hablante tampoco disponía de este servicio. Asimismo, registró que un 66% de la población que tiene como lengua materna una lengua indígena de la Amazonía no contaba con este servicio. El porcentaje de esta última población fue el más alto en relación a los otros grupos, diferenciándose ampliamente de la población que habla el castellano, en la cual solo un 14% de la población que no disponía de dicho servicio. Mira, analicemos. Esto es un derecho. Tener los servicios de agua, tener los servicios del alcantarillado, desagüe, es un derecho que tenemos todos los peruanos. Pero sin embargo, si nosotros vamos a recordar del grupo social de los quechuas o quechuahablantes, en el año 2014, el 21% de la población no contaba con agua potable. ¿Ustedes se recuerdan qué significa 21%? Les enseñé, ¿verdad? En términos matemáticos, ¿qué significa 21%? 21 personas de cada 100 no contaban con agua potable. Eso en la sierra. También los que hablan aymara era mucho más. 28 personas de cada 100 no contaban con agua potable. Ahora, si nosotros vamos al grupo de la selva, 66% de cada 100, 66 personas de cada 100 no contaban con agua potable. Pero si eso comparamos a los que hablan castellano, solo era el 14% o 14 de cada 100 personas no contaban con agua potable. Entonces, aquí claramente se ve la marginación. Como que en el Perú, pese a que vamos a celebrar este próximo 28 de julio nuestra independencia, los grupos sociales, hay que entender que los grupos sociales no son grupos que han parecido o que se han formado después de la independencia del Perú a partir del 28 de julio de 1821, sino esto viene de mucho más antes. Los grupos sociales siempre han existido. Desde la población del hombre americano. Eso seguramente le va a comentar mucho mejor con detalle en el área correspondiente. Pero aquí se nota de que hay diferencia.
¿Se entiende, estimados estudiantes? Entonces, retomando nuestro trabajo aquí, entonces, vamos a reflexionar sobre los derechos y los aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. ¿Qué significa mirada al bicentenario? Significa en los 200 años cómo el Estado ha podido contribuir para mejorar los derechos de los grupos sociales y de qué manera los grupos sociales han aportado para que el país de una u otra forma logre su desarrollo. ¿Se entiende? Por favor, se han callado, se han dormido, se han ido. Sí, profesor, sí se entiende. Sí, profesor, Ya. sí se entiende. Ahora, manos a la obra. Tenemos mucho trabajo. Por favor, ayuda a lecturar César Dávila, a ver acá. Tenemos mucho trabajo, César. Ayuda a lecturar César, por favor. Aquí vamos. Ahí. Vamos ahí, César. Espera, no se ve. Ya. ¿De qué situación partimos? Hace 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente y también con un firme compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta de que 200 años después de nuestra independencia, en nuestro país aún existe una gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Frente a esto, nos planteamos el reto a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Muy bien, interesante. Ya más o menos les he explicado con respecto a esta, de que realmente en el Perú no se ha atendido los derechos. Hay una inequidad. La palabra inequidad significa hay diferencia. No todo es equitativo. Pero sin embargo, estas dos preguntas nosotros vamos a dar respuesta en nuestro acta. Para ello, estas dos preguntas no vamos a responder de manera inmediata, sino estas dos preguntas vamos a responder cuando ustedes hayan terminado las 14 actividades. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Pero esto muy posiblemente va a enriquecer nuestro acta de compromiso. Pasamos. A ver, aquí por favor, ayuda a Kiara a lecturar esta, por favor. Ya, profesor. ¿Qué nos dice este niñito? Ya. Hola, yo soy José. Seamos protagonistas de esta gran experiencia de aprendizaje. Para ello, deberemos dar respuesta a las preguntas formuladas por mi compañero César. No obstante, antes es importante plantear nuestros propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles serán esos propósitos? Elaboremos una lista de aquellos que nos plantearíamos para empezar esta nueva experiencia. Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es elaborar una lista de propósitos para empezar nuestra experiencia. Entonces, yo les sugiero agarran lapicero y papel, les doy 3 minutos para que escriban su propósito, piensan en el título. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la comparación de sus propósitos entre todos ustedes. Y yo, dicho sea de paso, les voy a evaluar en estos instantes y voy a poner una muy buena calificación a los estudiantes que realmente hagan su propósito. No importa equivocarnos, lo más importante es plantear nuestro propósito. Ejemplo de propósito. ¿Cuál es el propósito que estamos aquí? El propósito es
desarrollar nuestras competencias matemáticas. Vayamos a un ejemplo más concreto de propósito. Si usted va a las 12 del mediodía a un restaurante, ¿cuál es su propósito? Almorzar, lógicamente. Y si nosotros vamos a abordar esta experiencia de aprendizaje llamado reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Hemos dado mucha introducción. ¿Cuál crees que es el propósito de que por qué nosotros tenemos que reflexionar? Entonces, Profesor, adelante. nada, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a continuación, por lo menos 5 propósitos cada uno y vamos a intercambiar ello. Y ellos van a redactar en esta parte del documento. Por favor, 2 minutos y voy a preguntar a cada uno sus propósitos, ¿ya? A ver, 1. Empezamos. Ya, estoy a la espera, por favor, ¿ya? Muy bien. Por lo menos me van a dictar cada uno sus propósitos, ¿ya? A ver, por lo menos un propósito. Vamos a empezar con Daneri. A ver, Daneri, ¿cuál crees que es el propósito del trabajo? Ella. Ya, vamos. Uno, hacer una asociación donde absolutamente todos... ¿Puedes acercarte al micrófono un poquito mejor? Ya, profesor. Ya, ahí está, te escucho. Ya, vamos. Ya. Un propósito que puse es hacer una asociación donde absolutamente todos puedan acudir, no se sienten tratados por igual, por más personas y hacer que nos... No le escucho, Daneri, muy bien. O en todo caso, parece que tu audífono está un poco lejos, no. ¿Puedes sacar el audífono y hablar sin audífono? Profesor, ¿mejor lo puede escribir por el chat? A ver, por el chat, ¿ya? Muy bien. A ver, participamos por el chat en todo caso, ¿ya? A ver, vamos por el chat, ¿ya? A ver, todos escriben en el chat su propósito. Un propósito nada más. ¿Ya? Ustedes lo complementan ya en su material, todos los propósitos. Vamos a ver. A ver por el chat los propósitos. Muy bien, Kiara. Tener un futuro y presente donde sepa hacer, respetar mis derechos de manera concreta. Muy bien, interesante. Daneri dice, hacer una asociación donde absolutamente todos puedan acudir si no se sienten tratados por igual, por más personas y hacer
que nuestros derechos se respeten. Interesante. Gianfranco, mi propósito es reconocer los derechos y aportes de los grupos originarios u indígenas. Interesante. Solamente tenemos 3 estudiantes. A ver, por favor. Creo que somos más de 3 estudiantes, ¿ah? A ver, por favor. Somos más de 3 estudiantes, por favor. A ver. Muy bien, el resto no quiere participar. A ver, Scarly, ¿no sabe generar alguna idea? Profesor, mi propósito es ayudar a promover... Pongamos al chat, a ver, pongamos al chat, hija, para leer. Mejor está, esa idea está muy correcto. Escríbelo en el chat. Para leerlo y eso va a quedar también escrito, pues, ¿no? A ver, María Ángeles, Clinton. Igual no cumplen ni con la regla ellos, ¿no? Están apagados la cámara, no les importa nada. A ver. A ver, vayamos comentando, Gianfranco. ¿Hay coincidencia en sus propósitos o no? ¿Qué nos dice Gianfranco? Sí, profesor. A ver, ¿en dónde coincide? ¿Con quién coincide Gianfranco? Yo digo que coincido más con Dannery. ¿En dónde coincides? A ver. Porque de la parte de los derechos y de los grupos indígenas u originarios del país, porque todas las personas somos iguales y todos merecemos los mismos derechos y culturalidades. Muy bien, interesante. Interesante, realmente me ha sorprendido con esa respuesta, Gianfranco. Usted tiene toda la razón del mundo. Como peruanos, por más que formamos parte de algún grupo social, tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Como que por ahí se están olvidándose del acta de compromiso. Entonces, redundando todo ello, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es nuestro propósito? A ver, todavía no ha llegado de Scarly, por favor. Scarly. Ahí está, muy llegado de Scarly. Mi propósito es ayudar a promover una sociedad con igualdad de derechos y con las mismas oportunidades para todos. Interesante realmente la propuesta. Muy interesante. Yo les comparto el propósito que pone el Ministerio de Educación. Este es nuestro propósito también. A ver, se ha desconectado, por favor. Vamos a tratar de retomar, ¿ya? Ya, ahí estuvimos. Ya, vamos a retornar. No sé si me escuchan, por favor. Vamos al chat. Ya, gracias, hijo, gracias. Vamos al chat. Ahí, ese es el propósito. ¿Han coincidido con el propósito o no? Profesora, en la mayoría sí. Sustentar acciones que contribuyen a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, ustedes, yo y la gran mayoría estamos caminando en el mismo camino, ¿no? Y tenemos las mismas ideas. Por favor, María Ángeles todavía no hizo llegar.
tampoco Clinton no hace llegar. Yo voy a evaluar esto. Y qué mejor este chat, ¿no? Qué mejor, porque esto queda grabado, ¿ya? Por favor. Profesor, yo ya le envié. Sí, sí envió María Ángeles. Ahorita adelante he visto y sí ha enviado. A ver. Ahí está. A ver. Kiara, Daneri, Gianfranco, Scarly. No hay María Ángeles. Hay que mandarlo en el grupo. Está mandando María Ángeles. Sí, aquí está María Ángeles. Creo que lo está mandando de manera privada. No lo veo de María Ángeles. No ha mandado María Ángeles, ¿ah? Profesor, se ha mandado, yo se lo dice. A ver, nuevamente envíalo, María Ángeles. Ya, muy bien. Entonces, ahora retomando, les indico para que terminan esta experiencia de aprendizaje. Retomando, por favor. ¿Pueden apreciar la pantalla? Sí, profesor. Ya. Aquí ustedes van a redactar y aquí sacan su conclusión. En esta parte, ¿qué van a hacer ustedes? En esta parte, ¿qué van a redactar? Nuestros propósitos. Aquí están los propósitos que van a redactar, aquí. ¿De acuerdo? Comparar los propósitos, profesor. En el otro, ¿qué van a hacer? Más abajo. Comparar nuestros propósitos, Van a profesor. comparar los propósitos. Y ahí tienen ustedes para que puedan comparar sus propósitos. ¿Ya? Van a comparar sus propósitos. Y luego, aquí tienen la ruta. Aquí tienen el propósito. Este es el propósito que les plantea el Ministerio de Educación. Entonces, aquí tenemos la ruta. Siempre van a tener 4 rutas. 4 pasos. Estas preguntas vamos a responder en cuanto vamos cumpliendo las actividades. Por ejemplo, yo les sugiero dónde van a ingresar para que encuentren ello. Les explico, ¿ya? Ustedes van a ingresar aquí en la primera parte. A ver. Ya. Cuando ingresan aquí, a ver, pueden ingresar de esta manera. Les enseño, por favor, aquí observan para que empiecen a trabajar esta, ¿ya? Pongan Aprendo en Casa, Ministerio de Educación. Y ustedes pueden ingresar como invitado y ingresan como docente. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya, ingresan Sí, como profesor. docente. Ya. Ahí ingresan donde dice planificamos. Anótense, por favor, planificamos. Y luego se van guía docente. Planificamos guía docente. No van a entrar en exploramos nuestro aprendizaje. Planificamos guía docente. Y entonces aquí está la experiencia 4. ¿Se nota? En la experiencia 4 ingresan a la primera parte, guía de experiencia aprendizaje integrada. Y cuando ingresen ahí, les va a abrir una lista. Aquí está el título de cuándo a cuándo vamos a trabajar. Y cuando ustedes siguen observando más, ahí más abajito bajan y van a encontrar a qué área pertenece. Por ejemplo, la actividad 1 responde a la primera pregunta que dice, ¿cómo nos podemos organizar para responder el reto? ¿Y dónde lo tenemos esto? Aquí está.
cómo nos podemos organizar para responder el reto. ¿Se dan cuenta? Repito, ¿vean? Aquí está. Y entonces, ¿qué actividades desarrollamos para ello? La actividad 1 de ciencias sociales. Actividad 1 que corresponde a ciencias sociales y les dice qué van a hacer. ¿De acuerdo? Luego viene la pregunta 2. Con miras al bicentenario identificamos a los grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Buscamos. Con miras al... Esa pregunta, si ustedes desarrollaron la actividad 1, significa que van a responder automáticamente esta pregunta. Para responder esta pregunta, ¿cuántas actividades van a desarrollar? Para responder esta pregunta 2, ¿cuántas actividades van a desarrollar? Actividad 2. Actividad 3. 2 le corresponde a desarrollo de personas y ciudadanía cívica. Actividad 3, comunicación. Actividad 2 y 3. Y responden esta pregunta. Responden esta pregunta. Para que responden la pregunta 3, con miras al bicentenario, aquí está. Con miras al bicentenario, ¿cuántas actividades van a desarrollar? La actividad 4, la actividad 5, la actividad 6 de matemática, la actividad 7 de CIT, la actividad 8 de matemática, la actividad 9, la actividad 10. Luego, para responder la pregunta 4, ¿qué acciones? La actividad 11, la actividad 12, la actividad 13 y la actividad 14. Ahí terminan. Y final de cuentas, ¿cuál es nuestro producto? Léelo, por favor, César, fuerte. Ya, profesor. Nuestro producto va a ser acta de compromiso donde propongamos y sustentemos desde nuestra familia y comunidad acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Muy bien. Entonces, partimos desde nuestro propósito. Nuestro reto, perdón, ya sabemos de nuestro reto, son 2 preguntas. Y nuestro trabajo final es. Y entonces, por favor, esto van a planificar ustedes en la siguiente ficha de manera ordenada. ¿Cómo lograremos identificar nuestro producto al final de la ruta? A ver, como resultado del aprendizaje en esta experiencia, nuestro producto, en esta acta de compromiso donde sustentamos acciones que contribuyen al construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe, deberá presentar. Esta es la característica de nuestra acta. Nuestra acta va a tener 3 cosas fundamentales. ¿Qué cosa va a tener? 1, Daneri. ¿Qué va a tener nuestro acta de compromiso? Reflexionemos sobre la vulnerabilidad de derechos de diversos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas o originarios. De acuerdo. Segundo, Kiara, ¿qué tiene que tener? Valoración de los aportes para el desarrollo del país desde los diversos grupos sociales, los pueblos indígenas u originarios. César, ¿qué más tiene que tener? Participación activa de las familias para desarrollar las acciones propuestas en el acta de compromiso. En nuestro acta de compromiso, en el número 1, vulneración. ¿Qué vulneración podemos ver en los derechos de los grupos sociales? Que no tienen los mismos derechos que nosotros, profesor. Como por ejemplo, porque nosotros también formamos parte de los grupos sociales, ¿ah? Porque nosotros pertenecemos al grupo social de los quechuas. ¿Qué vulneración tenemos? Profesor, La educación. La educación. Sí. Tenemos los mismos oportunidades educativas, todos, en servicio de agua, en salud,
etcétera, etcétera. Valoración de los aportes de desarrollo, ya decía, en la gastronomía, en los costumbres, y de qué manera nosotros podemos participar para mejorar ello. Eso vamos a sustentar en el acta de compromiso. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Ya estamos terminando, por favor. Nos planteamos metas y reconocemos oportunidades. Estas preguntitas me las responden, por favor, abajito. Bien hecho, por favor. ¿Qué opinas sobre las características del producto planteado? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estas características? ¿Está bien o está mal? ¿Debe tener algo más nuestro acta o solo estas? Aquí estamos hablando de vulneración de derechos. Aquí estamos hablando de aportes. Aquí, ¿cómo participamos nosotros? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece, César, hablar de eso? Profesor, de mí mi opinión que está bien las características del producto planteado, profesor, porque nos ayuda a diferenciar los derechos, los productos, lo que ellos crean y de nosotros lo que vamos a hacer para sobresalir. Interesante. ¿Cuáles son las metas personales y oportunidades que nos podríamos trazar, en este caso, en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje? Van a trazar sus metas. Decir, ¿sabes qué? De aquí yo hago mi acta de compromiso, pero de esta manera, ¿no? Con estos compromisos. Y eso lo van a hacer aquí, amigos. Esta respuesta me los hacen aquí. ¿De acuerdo? Felicitaciones, amigos. Hemos terminado nuestra actividad. Entonces, esta actividad lo suben hoy día, por favor, porque si no se van a olvidarse. Hoy día mismo, hasta en la noche, yo les espero. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Profesor, el link va a estar en el mismo de lo que subimos ayer. Les voy a poner más abajito otro, ¿ya? Para diferenciar. Ya, profesor. En estos momentos ya lo estoy creando el link, ¿ya? A más tardar en la nochecita, en la tardecita deben subirlo. Yo mañana reviso. No se olviden su planificación, por favor. Es la siguiente actividad. El horario sobre todo. Y los cursos. ¿A qué área pertenece cada uno de ellos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, para terminar? Ninguna. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta luego.